Bueno, feliz yo de estar con ustedes aquí en este encuentro del EFEC que reúne a gente de Argentina y de Chile. Contentísimo de compartir las vivencias de todos ustedes. Estoy aprendiendo mucho y gozándome de cómo los laicos están tomando partido en esta tarea de la nueva evangelización, que tiene que ser siempre novedosa, ¿no? En los métodos, en el ardor, en la expresión. Hoy, en este día especial que recordamos al Padre Carlos, que estará intercediendo desde el cielo para que podamos sacar frutos concretos de este encuentro. Bueno, me han pedido que diga un poquito la diferencia que puede haber entre dirección espiritual y el acompañamiento, que creo que a ustedes les interesa, ¿no? Básicamente, la dirección espiritual está enraizada en el sacramento del orden. O sea, la da el sacerdote, dirección espiritual como tal. Y en ese sentido, la dirección espiritual tiene esta paternidad espiritual que a mí me parece que, para hacerlo sintético y entendible, tiene que ver con la motivación al hermano, se lo motiva, se lo dirige e incluso se lo corrige. Estas tres cosas incluye la dirección espiritual. Saben ustedes que no todo sacerdote es cura, aunque por ahí a todos les decimos cura, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el ser cura? Tiene que ver con el servicio que se le pide a un sacerdote para que cure las almas. Y lo son, por ejemplo, los párrocos, por naturaleza. Los párrocos son sacerdotes y tienen el pedido de la Iglesia de curar almas. Esos párrocos son curas. Técnicamente hablando, los otros no son curas, son sacerdotes, ¿eh? Para que ustedes tengan en cuenta este detalle. Pero lo que los laicos están llamados a hacer, y mejor que nunca por la necesidad que hay, no tanto, también por lo numérico, pero incluso hasta por lo espiritual. Porque ser cura no te confirma en la gracia. Hay que saber cómo la gracia te ha ido moldeando a lo largo de la vida sacerdotal. No solamente uno es sacerdote por estudiar filosofía y teología, sino también por la experiencia que Dios va permitiendo que cada uno tenga. Y por lo tanto, esa experiencia se va compartiendo también en la dirección espiritual. Bueno, les quedó claro esas tres cosas: motivación, dirección, incluso hasta exigencia. ¿Por qué? Porque como padre, yo que te atiendo espiritualmente, veo lo que vos podés dar y te puedo exigir. Eso no se hace en el acompañamiento espiritual. Los laicos, como no tienen el orden sacerdotal, no tienen esta potestad de curar las almas, pero muy bendecida su acción evangelizadora cuando prestan el oído atento a la escucha de lo que los hermanos vienen a compartir con ellos. Eso es el acompañamiento que un laico puede dar. Dentro del tema del acompañamiento que ustedes están llamados a hacer como EFEC, surge mucho, y en estos días hemos hablado, por ejemplo, de lo que es el discernimiento espiritual, discernimiento de espíritu. El que acompaña tiene que tenerlo, no solo para él, sino también para poder darlo, porque si no, nadie da lo que no tiene. El discernimiento de espíritu, y de esto se trata lo que les quiero presentar ahora como una herramienta. ¿Por qué una herramienta? Todos estos días hemos estado hablando de lo que hay que lograr, de lo que hay que hacer, y esto nos sirve mucho porque nos motiva en la empresa de la nueva evangelización. Pero no siempre aterrizamos en el cómo de la cosa. Y la nueva evangelización no se discute el qué. El qué es lo que hay que transmitir. Hay que transmitir a Jesucristo muerto y resucitado. El querigma. Francisco lo está repitiendo muchísimo. En todas nuestras enseñanzas tiene que estar clarísimo el querigma, que Jesucristo es el Señor. Pero no siempre hacemos hincapié en los cómo y las maneras, por ejemplo, de ayudarnos en el discernimiento espiritual. A veces el discernimiento espiritual yo lo noto así cuando visito grupos de oración y me dicen: padre, eso ya lo vamos a orar. Perfecto. Pero cuando yo veo los frutos, y por los frutos se juzga, a veces uno siente que el discernimiento es el capricho del dirigente de turno. Es decir, a ver, ¿quién está presente ahí que
que garantice que esto viene del buen espíritu. ¿Qué discernimiento, cuál es la regla de discernimiento que has puesto para arribar a esta conclusión? Entonces, lo que les quiero ofrecer ahora es una herramienta concreta de discernimiento comunitario y oración bíblica que se llama el escrute de la palabra. Escrute. Escrutar tiene que ver con escudriñar. Es como navegar mar adentro, digo yo, en una palabra que te sana, te salva y te libera. Me gusta decirlo de esa manera, ¿no? Fíjense que en el escrute nos reunimos, grupos pequeños, escuchamos el Evangelio del domingo y comulgamos una palabra. ¿Saben por qué hago hincapié en esto de comerse la palabra? Porque en el paraíso terrenal el demonio le hizo comer una mentira a Adán y Eva. Adán y Eva en el paraíso terrenal hicieron un sacramento con el demonio, se comieron una mentira. Nosotros en el escrute de la palabra lo que le enseñamos a la gente es comerse la verdad, que es comerse a Cristo. Cristo es la palabra encarnada, es el camino y la vida. Por lo tanto, esta expresión de comulgar con la palabra lo podemos vivir en la preparación de la misa de cada domingo, escrutando las lecturas de la misa del domingo durante la semana. Normalmente los 3 primeros años del escrute de la palabra le llamamos el escrute litúrgico, solo leemos el Evangelio y este es un detalle importante, nos quedamos con una palabra de todo el Evangelio, o sea, una palabra tuya bastará para sanarme. Esto no lo creemos y enseñamos a la gente a que abra el oído y se quede con una palabra que sintetice lo que le está pasando. Es increíble cómo los laicos, incluso hasta los más alejados, porque a veces el escrute se hace en casas de familia y vienen vecinos, viene la comadre, el compadre, que no irían a una misa, no irían a una procesión, no hacen adoración eucarística. Entonces el escrute sirve incluso como una herramienta para atraer a los alejados. Ustedes no saben cómo la gente se sorprende cuando uno le dice, Dios te va a hablar en esta tarde y la palabra te va a entrar por el oído. Tenés que escuchar. El escrute es escuelita de escucha. La gente anota la palabra del Evangelio del domingo que viene, que tiene que ver con lo que le está sucediendo, y eso es obra del Espíritu. Primero la gracia, Dios nos ama primero, incluso a los más alejados de manera increíble. Cuando escuchan la palabra hay testimonio de gente que dice que le empieza el corazón más fuerte y no saben por qué. Y está buenísimo que no sepan por qué, porque después viene el discernimiento comunitario, que es lo que les quiero decir con el cómo que nos serviría a nosotros incluso para el acompañamiento espiritual. Basado en preguntas. Nosotros, una vez que las personas han descubierto la primera palabrita que le toca el corazón, le decimos, pregúntale en unos minutitos de silencio al Señor, según tu forma de orar, pregúntale qué te quiere decir. Y ahí aparece la sanación y la liberación. El Señor les hace recordar escenas de su vida, ¿no? Lo que nos contaba la hermana hoy día es eso, ¿no? El Señor la liberó a través de un recuerdo, de una experiencia que no estaba sanada. Bueno, esto ocurre en el escrute solo con una palabra. El Señor les toca con una palabra y esa palabra le hace referencia a algo que les pasó en la vida. Y ahí viene la sanación. Pero no lo hacemos nosotros. Una vez que los hermanos han hecho esa oración personal a su modo, en silencio, empezamos a compartir la palabra con la que el Señor nos habló. Y lo único que podemos hacer como método de discernimiento y acompañamiento espiritual es hacerle preguntas sobre lo mismo que Él comenta. No nos metemos en la vida de la persona. En el escrute, por ejemplo, no hay testimonio de vida, no hay compartir, no hay catequesis, no hay enseñanza. Es solo comerte una palabra y dejar que los hermanos te pregunten para hacerte aterrizar en el mensaje que Dios te quiere dar. Y esto lo puede hacer cualquier ser humano. Lo hemos hecho también con hermanos evangélicos al escrute y es fabuloso todo lo que se puede aprender de una experiencia como esa. Entonces, lo más difícil es escuchar y nos damos cuenta cuando practicamos el escrute.
porque el hombre dijo lo que dijo, la mujer dijo lo que dijo, y resulta que vos no sabes preguntar. ¿Y por qué no te sale la pregunta? Porque no sabes escuchar. Es esa empatía de ponerse en el lugar del otro. Primera condición del acompañamiento espiritual. Por lo tanto, el escrute te ayuda a ponerte en esa sintonía. Ponete en el zapato del otro. Incluso hasta para preguntarle al hermano y ponerlo delante de lo que Dios le quiere decir, que no es lo que vos le vas a enseñar, sino lo que Dios le quiere decir y en el tiempo de Dios y en la manera de su respuesta personal, respetando absolutamente su libertad. O sea, se puede ir del escrute sin la respuesta, no importa, pero se lleva la pregunta. Nosotros evangelizamos a través de esta herramienta del escrute de la palabra, no dándole la respuesta a las personas para que se les solucione la vida, sino haciendo las preguntas adecuadas que lo pongan de cara a Dios. Cara a Dios es su verdad. Una pregunta que te muestre tu verdad, eso te salva. Y soy testigo, hermanos, que 2 o 3 escrute, hay cambios en las actitudes de vida de la gente. ¿Saben por qué? Porque se han creído que Dios les habló con una palabra. Es impresionante, lo que para nosotros puede ser como muy común. Yo he visto a hombres llorar porque dice, Dios me habló, me ha dicho, se la ha creído, se comió una palabra. Y déjeme decirle, para terminar, porque esto es simplemente un resumen de esta herramienta y cómo se puede usar en los grupos de oración, por ejemplo, ya que los grupos de oración no siempre se alimentan de la Biblia, no siempre se alimentan de la palabra. Y soy testigo porque en esta época de mi vida el Señor me permite ser como itinerante de grupos y me dicen, hace 15 años que hacemos esta misma forma de orar. Y Dios es siempre nuevo, no puede ser que te tenga 15 años orando de la misma manera, algo está pasando ahí. O sea, y lo que está faltando es evidente, y por eso también le estamos diciendo a los laicos que nos ayuden en el acompañamiento espiritual, es que la propia vivencia del sacerdote le falta espiritualidad. La crisis de fe que vivimos en la Iglesia, la gran purificación que está viviendo la Iglesia, es por la falta de fe incluso en los curas y en los obispos. Lo dice el Papa. Así que esto está pasando, esta es la realidad. ¿Cómo cambiamos esta realidad? Con la palabra de Dios. Hacer que el oído se haga atento y que nos dejemos sorprender por la palabra. La palabra se hace carne en un corazón que está dispuesto a escuchar. Y eso es lo que te cambia la vida. No vivimos de un moralismo, de decir, tengo que ser así, debo ser de esta manera, tengo que conseguir tal cosa. No, todo es gracia de Dios. Y la gracia te fecunda por la escucha de la palabra. Y si no, miren a la Virgen. La Virgen escuchó una palabra y se embarazó de esa palabra. ¿Se la creyó? Ella es la gran escrutadora de la palabra, porque ella se comió una palabra y la palabra se le hizo Jesucristo en el vientre, el primer sagrario del mundo. Nosotros en la semana, cuando escrutamos la palabra, después la comemos en la Eucaristía el domingo. Permítame explicarles esto. Evidente que comulgamos a Jesús en la misa, ¿verdad? Pero pedagógicamente, ¿qué te está dando Jesús? ¿Cómo se te está dando Jesús? Con una palabra que te sana. Hoy, de lo que hoy te pasa. La semana que viene es otra palabra, porque es siempre nuevo. Entonces la misa adquiere un dinamismo y adquiere una plenitud única. Nosotros en la misa poquísimas veces preparamos las lecturas antes de ir o siquiera escuchamos atentamente las lecturas. Por lo general vamos a ver qué dice el cura. Y bueno, por ahí el cura habla palabra de Dios, gloria a Dios, que sea así, y te llega algo. Pero vos, ¿cómo te has preparado? ¿A vos qué te ha dicho Dios en tu historia? Dios quiere tener una relación personal contigo. Después, si vas a la misa, el cura te lo confirmará de parte de la iglesia o no. Pero vos tenés que ir sabiendo, ir masticando la palabra que ese día te vas a comer hecha sacramento. ¿Se entiende más o menos el resumen? Hice un resumen de lo que es el método, pero evidentemente, mira, a mí me es más difícil explicarlo así que decirle, a ver, pongamos la mesa aquí y hagamos una experiencia de escrute. O sea, yo leo la palabra y empezamos a ver si te podés quedar con una palabra. Hay gente que ni eso mismo le cuesta.
Dice, lo primero que me dice, ¿pueden ser 3? ¿No? O sea, nos cuesta hacer la síntesis de cómo Dios quiere incidir en la vida mía. Y una palabra es suficiente porque la palabra es Él. Evidentemente que a veces es una frase, pero es la capacidad de resumirlo en Él. Porque la palabra es Jesús. Jesús es un acontecimiento que primero aprendo a leer en la Biblia y después aprendo a leer en la vida. Que esto es lo que también te da el escrute. Es decir, cuando vos aprendés a ver que con una palabra ilumina tu vida, resulta que después en tu vida ves palabra de Dios. O sea, vos ves que lo que te está pasando es palabra de Dios. Yo me juego a decirte lo que te está pasando hoy a vos, hermano. Hoy te está pasando a vos algo que te invito a que le pongas un nombre con la misa que vamos a tener ahora. Y eso que te está pasando es palabra de Dios. Es Jesús el que está pasando. Está diciéndote algo. El tema es que lo puedas leer. Tener hermanos que semanalmente se reúnan a escrutar con vos y que te ayuden con sus preguntas es fascinante. Porque cada misa es una novedad. Y cada misa es un proceso que te va acercando al cumplimiento de la voluntad de Dios. Porque ahí tenemos que llegar. O sea, ¿cómo vas a ser feliz vos? ¿Cómo te vas a sanar y cómo te vas a liberar? En la voluntad de Dios. Y en los tiempos de Dios, que es el tiempo de la gracia. ¿Amén? Amén. Bueno. No digo que hagan preguntas porque... Son y 24.